Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos este rato de oración pidiéndole a San José que nos escuche, que interceda por cada uno de nosotros. Le hemos dicho, nuestro Padre y Señor, que también tú y yo durante todo este año tenemos esa posibilidad de identificarnos más con Él, de tratarlo más. Ese es el consejo del Papa Francisco. Y Señor, te pedimos esa ayuda, que ese Padre tuyo en esta tierra sea un modelo para nosotros, sea un modelo de todas las virtudes. Y por eso tú y yo hemos querido comenzar esa meditación de esas palabras que el Papa nos regaló a todos en la encíclica Patris Corde. ¿Ya te acuerdas? La meditación pasada veíamos, ¿no?, cómo el Papa quería aprovechar ese 150 aniversario que el Papa Pío IX lo nombró como patrono universal de la Iglesia. Y al celebrarse esos 150 aniversarios, pues el Papa quiso escribirnos esta encíclica y al mismo tiempo revelarnos esa devoción personal que él le tiene. Y fijándose en la vida de San José, del Santo Patriarca, pues nos va revelando cada una de las virtudes que él encarnó. Y muchas de ellas, estas virtudes, pues las vamos a ir meditando con el Señor muy despacio. Incluso varias de ellas nos van a servir para este tiempo de Cuaresma que está comenzando. Ese tiempo privilegiado en la Iglesia de gracia abundantísima para una gran conversión a través de esa oración, de esa limosna, de ese ayuno. Pues quizás es un tiempo, pensaba yo, de muchos detalles con el Señor, de muchos detalles en la oración, muchos detalles en la limosna con los demás, muchos detalles de pobreza y ayuno. Y si queremos ver los detalles, ¿quién fue verdaderamente detallista? Pues miramos la figura de San José. Incluso a ti y a mí nos sirve mirar esta imagen de este oratorio. Ese San José joven que tiene en brazos a ese niño, quien lo cuida, quien le llena de ternura. Fíjate que esa es la primera virtud que el Papa describe de San José, como ese padre en esta tierra que supo querer a ese niño. Y es que él fue realmente el padre de nuestro Señor en esta tierra. Así lo cuenta el relato evangélico de San Marcos. Se habla muy poco de San José. Pero, por ejemplo, cuando el Señor estaba en el primer año de su vida pública, va a Nazaret. Y como todos los sábados, cuando siempre lo hizo de niño y en su vida pública, pues volvió a su tierra un sábado y entró en la sinagoga y comenzó a explicar las Escrituras con mucha sabiduría y con mucha autoridad. Y entonces aquellos habitantes que lo vieron crecer, familias enteras que lo conocían de niño, se preguntaban, ¿y qué sabiduría es la que se le ha dado y esos milagros que hacen sus manos?
¿No es este el hijo del artesano, el hijo de María? Era el hijo de José, era el hijo de un carpintero, de un artista, de alguien que gana la vida para su familia, el sustento, gracias a un trabajo sencillo, humilde, que no se ve, del cuidado, también sirviéndole a todos los que le piden esa ayuda. Fíjate cómo San Justino nos decía que el Señor probablemente hacía bueyes y arados para esos habitantes de Nazaret. Y otro santo, San Isidoro de Sevilla, decía que San José precisamente era conocido como el herrero. Bueno, vamos viendo a la familia de Nazaret, vamos viendo el taller de José y nos damos cuenta que es un padre, que es un artesano, que cuida y enseña a ese niño, ese oficio. No sé si alcanzas a ver, pero el retablo en la parte de arriba, de la derecha, muestra el taller de José, muestra cómo el niño aprende mirando a su padre a trabajar. Y el Papa quiere que tú y yo miremos la ternura de José, esa relación de padre e hijo, cómo le enseñaba ese oficio de artesano, pues con delicadeza, con paciencia, con tiempo. Dice San Lucas, José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Realmente nuestro Señor era hombre, era niño y debía aprender todo de su Padre. Y el Papa en la encíclica nos dice precisamente que Jesús, nuestro Señor, vio la ternura de Dios Padre, en José. Y recuerda ese Salmo 103. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. José hizo las veces de esa ternura de Dios Padre para con el niño. Y José había escuchado ese salmo muchas veces en la sinagoga como un buen judío. Sabía de esa ternura de Dios, del Dios de Israel, que era un Dios tierno, que era bueno para todos y que su ternura alcanzaba para todas las criaturas. Señor, estamos hablando contigo en la oración y nos admiramos precisamente porque nos damos cuenta que tú estás en lo pequeño, en el detalle, en la ternura, que tú estás sobre todo cuando más nos necesitamos, nos sentimos frágiles, es cuando Dios nos mira con especial ternura. Y quizás estamos tú y yo comenzando el tiempo de Cuaresma, y por eso le pedimos al Señor que cada uno de nosotros sí quiera cuidar más detalles, más ternura en la oración, ternura con Dios mismo, cómo hablamos con Él, cómo hacemos la oración, esos ratos de oración sin afán, cómo le podemos dedicar el mejor momento de nuestro día, por la mañana o por la tarde, para ir a hablar solo con Él. Y el Señor se enternece de esos deseos de ponerlo en primer lugar, de querer saborear esa oración introductoria, ¿no? Y en todos estos meses, acudiendo a San José, nuestro Padre y Señor, para que nos ayude a hacer una oración con fruto, que cambie nuestra vida. El Papa nos escribió también un mensaje para ahora, para esta Cuaresma. Y él quiere, y nos recordaba unas palabras de él en esa encíclica Fratelli Tutti, que decía, qué importante es estar más atentos de los demás, decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan,
Y pensamos tú y yo en San José y en el taller del José, como cuando probablemente no sabría hacer a la primera, ¿no? Esos bueyes, esos arados, y cómo José con paciencia, con ternura, le explicaba al que lo necesita, al que es frágil, con palabras de aliento, reconfortando, fortaleciéndolo, animándolo. Estamos comenzando la Cuaresma y nos estamos proponiendo muchas cosas. La primera es unos deseos profundos de conversión. Deseo de llegar a la Semana Santa, a la Pascua, siendo una criatura nueva. Claro, le pedimos al Señor esa gracia. Y probablemente queremos llenar de detalles al Señor, pero también Él espera que demos ese paso de cuidar de los demás. Decir palabras de aliento, que reconforten, que fortalecen, que consuelan. Y las que son las palabras más eficaces son las palabras tiernas que salen del corazón a los demás. También el Papa nos invita a darnos cuenta de lo contrario, como cuando alguien se cierra, cuando alguien dice cosas fuertes, cuando pone el dedo en la llaga, cuando advierte los defectos de los demás, con eficacia, pero quizás con dureza, pues el Papa dice que eso duele. Dice, las palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian, no estimulan. A veces para dar esperanza, dice el Papa, es suficiente con ser una persona amable, que deja al lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa. Una sonrisa. Podemos pensar en la sonrisa de José, cada vez que el niño le cogía la barba, que hacía pilatunas, que no llegaba temprano a casa porque se ponía a jugar con los amiguitos en Nazaret y se le hacía tarde, y la Virgen se preocupaba también, pero lo veía luchar y se sonreía también de verlo crecer. Y el Papa nos dice, dejar al lado nuestras ansiedades, nuestras urgencias en esta Cuaresma, una disponibilidad, un deseo de hacerse al lado, para decir una palabra que estimule, dice el Papa, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. No ser indiferentes. Al Papa le agradó muchísimo esa noticia en Colombia, cómo vamos a acoger como hermanos propios a los venezolanos y darles oportunidades y rezar por ellos y cuidarlos. Y entonces el Papa, le dimos una alegría al Papa. ¿Cómo esto lo que está diciendo? En medio de tanta indiferencia, en medio de ser amables. Y probablemente es verdad que los demás tienen defectos, que tienen limitaciones, que tienen errores con nosotros. Pero ¿con qué ojos los miramos? ¿Con qué ojos tú y yo vemos los errores, las luchas de los demás? Y la invitación del Papa es mirar a José, mirar la ternura de José. Pensaba que una mirada que encarna perfectamente esta idea es la mirada de un abuelo, de unos abuelos. Cómo se desviven por esos nietos, incluso hasta cuando hacen pilatunas. Una mirada de Dios. Me acordaba en estos días que he estado visitando familias y entonces tuve que atender a un abuelito que tiene muchos nietos. Y entonces este último año, en medio de la pandemia, le nació su 22º nieto. Y entonces él estaba feliz, estaba muy contento. Yo por eso le pregunté por qué estaba contento. Me contó, porque ahora en diciembre nació mi último nieto. Y él dijo, y no puedo olvidar
el regalo de un amigo, de un gran amigo de toda la vida, cuando nació mi primer nieto, decía él. Cuenta que cuando se enteró ese gran amigo que había nacido el primer nieto, le envió un regalo al apartamento a este gran amigo suyo. Y entonces cuando lo abrió, se dio cuenta que era un babero con una nota. Entonces a primera vista él pensó que era un babero para el niño, para el primer nieto. Y entonces la nota que la acompañaba decía: querido Jaime, este babero no es para el bebé, es para ti. Porque se te caerán las babas al ver a esa nieta recién nacida, al verla gatear, caminar y jugar. Y ya te digo yo, cuando por primera vez diga tu nombre, acuérdate de llevar siempre el babero, le decía este gran amigo, ese amigo del alma. Y me decía: padre, han pasado 22 nietos y parece ser como fue la primera vez. Casi que me dice: sigo usando el babero. Y lo mejor de todo es que Dios nos ve así, Señor, tú nos ves así. Con ternura, con perdón, con ese deseo de que te tratemos así, con confianza. Y es que si tú y yo miramos un poco más allá, detrás de esa ternura, nos desvela un gran misterio de nuestra fe. Y es que tú y yo podemos tratar al Señor con tanta cercanía, con tanta confianza, porque Él es un Padre amoroso. Decía San José María: la filiación divina es una verdad gozosa, un misterio consolador. Todo lo nuestro es una oración de hijos de Dios, toda nuestra oración, nuestro trato con el Señor es de hijo, y ojalá un hijo muy pequeño. Nuestra libertad, la libertad de un hijo. Nuestro trabajo, el trabajo de un hijo, como en el taller de Nazaret. Esa virtud que el Papa señala de José, de la ternura, tú y yo vamos a profundizar cada vez más en esta expresión, en este fruto de la filiación. Ser hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios, esa realidad nos lleva también, dice San José María, a contemplar con amor y con admiración todas las cosas que han salido de las manos de Dios. Todo es de Dios, todo es de mi Padre. Un gran fruto que tú y yo podemos cosechar cuando nos vamos por este camino es la contemplación. Contemplación en medio del mundo. Porque todo nos lleva a nuestro Padre Dios. Todo es de nuestro Padre que ha hecho y que lo ha pensado para nosotros, porque se desvela por nosotros. Dice en el escrito que pasa: y de este modo somos contemplativos en medio del mundo, amando al mundo, un mundo que Dios ha hecho y que ha salido bueno de las manos suyas, porque lo quiere para sus hijos. Y también vamos a ver que todas las cosas buenas nos han venido de las manos de Dios, que nos quiere con amor tierno, quien se preocupa de ti todos los días. Señor, queremos en esta Cuaresma, te decíamos que queríamos una conversión, queremos llegar de un modo distinto, nuevas criaturas a la Pascua. Pues ayúdanos a ser almas contemplativas, a experimentar tu ternura, tu cuidado, ese trato que nosotros podemos tener hacia ti, sabiendo que todo lo que existe, los bienes materiales, pero también el cuidado de los demás, la amistad de los demás, todo lo verdaderamente bueno viene de las manos de Dios. Y en ese sentido, qué bueno que tú y yo nos hagamos pequeños, que nos hagamos como Jesús, necesitados, como nos vemos en este oratorio, ahí en el retablo, nos hagamos así de pequeños, necesitados de la ternura de Dios. Ser contemplativos en medio del mundo, ser muy pequeños. Me acordaba de San José María, un 28 de diciembre en Madrid. Llega la fiesta de los santos inocentes.
Y ya te acuerdas que en esta fiesta tradicionalmente pues se gastan muchas bromas y pues es un modo pues también de saber que el Señor cuida de esos niños y entonces pues ante esas inocentadas pues nuestro padre San José María era capellán de Santa Isabel del convento y se encontró con que en ese lugar también se vivían las inocentadas y la inocentada que se vivía en aquella oportunidad era que la más pequeña, de comillas la nueva, la novata, la novicia, por un día en esa fiesta de los santos inocentes hacía las veces de priora y la priora hacía las veces de novicia. Entonces como ella tenía ese poder de mando durante un día y las demás debían obedecerle. Bueno, probablemente eran cosas sencillas, ¿no? Ahora limpien este patio, ahora organicen esto, ahora vamos a hacer la oración en tal hora. Bueno, tenía un cierto poder. Y entonces, al ver San José María esa costumbre, pues él dijo que quería hacer el mismo juego. Pero él siendo quien manda en el cielo por un día, hacerse niño con esa ternura y comenzar a mandar. Entonces comenzó a jugar y él decía en esa carta que recogiendo lo que había vivido en esos días y niño, tú eres el último burro, digo, el último gato de los amadores de Jesús y a ti te toca por derecho propio mandar en el cielo. Suelta esa imaginación, deja que tu corazón se desate también. Yo quiero que Jesús me indulte del todo. Comienza a pedir indulgencias para todos. Todas las ánimas benditas del purgatorio purificadas en menos de un segundo, que todas suban a gozar de nuestro Dios, porque hoy hago yo de sus veces. Y entonces comienza a mandar. Quiero reñir con unos ángeles custodios que yo sé, de broma, aunque también un poco de veras, y les mando que obedezcan, así que obedezcan a este burrico de Jesús en cosas que son para toda la iglesia, para toda la gloria de nuestro Rey. Y después de mandar mucho, mucho, le diría a nuestra Madre Santísima, Señora, ni por juego quiero que dejes de ser la dueña y la emperadora de todo lo creado. Él se imagina que ella lo besaría en la frente y le quedaría una señal, un gran lucero en su frente brillando. Y con esa nueva luz, dice él, vería a todos los hijos de Dios que serán hasta el fin del mundo peleando las peleas del Señor, siempre vencedores con él. Y oiría una voz celestial con rumor de muchas aguas y estampidos de un gran trueno suave a pesar de su intensidad. Y comenzaba él a soñar. Haciéndose pequeño, haciéndose como el que manda en el cielo. Y fíjate, después de ese sueño él le pide a las monjas del convento de Santa Isabel que le presten ese niño, esa imagen del niño envuelto en pañales, para que él lo pueda ir a cuidar. Se llevó el sacerdote, se lo prestaron el chiquitín, para facilitar juntos las Pascuas navideñas, para felicitar las Pascuas navideñas a quienes vivían con él. Y tú y yo, pues queremos hacernos niños. San José María, de una forma como un juego, como algo aparentemente, sí, sin mucha, por decirlo, creer en una gran profundidad, digamos, teológica, pero tiene mucho de fondo. Y es saber que tú y yo, si cada vez nos hacemos más pequeñitos, tenemos más poder a los ojos de Dios en el cielo. El Señor mismo nos lo ha dicho, ¿no? Quienes se hacen como niños, de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor le gusta que lo tratemos con ternura, con
con ilusión y ojalá que todo lo de Dios, todo lo de este mundo también te lleve a Dios. Que puedas jugar, pues es el juego de la contemplación, lo que vayas viendo que te lleve a Dios. Y entre más pequeño uno se haga, pues más el Señor le hace a uno caso. Saberse niño, saberse contemplativo. Todo eso gracias a esa filiación, a ese trato con el Señor. También a esa ternura que tú y yo le estamos pidiendo al Señor en la oración, con el patrocinio de San José. Y en esta Cuaresma, pues queremos llegar a profundizar cada vez más en ese trato con el Señor. También experimentar esa mirada tierna, que obviamente la experimentaremos en el confesionario. ¿Qué mejor lugar para escuchar la voz de Dios y para que Él nos aliente en este tiempo de Cuaresma, de conversión, de hacer un alma nueva, de un lugar nuevo para el Señor? Y nosotros pues le dejamos a nuestra Madre Santa María esos deseos de hacernos pequeñitos a los ojos de su Hijo, también a los ojos de San José, que ese tiempo de Cuaresma y que pues nos va a cada uno, el Señor hablando de cómo podemos ser contemplativos en medio del mundo. Cada uno tiene un camino distinto, el Señor le va mostrando. San José María le mostraba estos juegos, a otra persona, como veníamos hablando, el abuelo, pues a través de un babero, pues también le iba a hacer agradecerle al Señor. Pues nosotros también queremos aprovechar esa gracia que tú nos vas dando y también le decimos a ella que nos ayude durante estos próximos jueves a seguir contemplando las virtudes de San José. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.